Hola a todos, ¿cómo les va? En este video tutorial vamos a realizar un pequeño ejercicio de dimensionamiento de un sistema fotovoltaico on-grid. Tomaremos como caso un proyecto para un sistema fotovoltaico de inyección a red para una vivienda en la localidad del Plumerillo, en la provincia de Mendoza de la República Argentina. Como todo proyecto, posee restricciones y para este ejemplo vamos a tomar ciertas restricciones para que quede claro el ejemplo, en donde, en este caso puntual, se exige por parte del arquitecto que lleva adelante el proyecto de esta vivienda que los paneles fotovoltaicos copien la pendiente del techo, estén coplanares con el techo, o sea, apoyados en el mismo, tomando la orientación e inclinación natural de lógicamente ese techo. En este primer relevamiento que hacemos de la vivienda, que está situada en este lugar que comentábamos, podemos ver que el azimut del techo, de la caída del techo, se encuentra 15 grados hacia el este, como indica esta flecha que está acá. Y la dirección del norte geográfico es esta que está acá. Entonces, la primera restricción que vamos a tener en el dimensionamiento de este sistema fotovoltaico de inyección a red es la geometría disponible para colocar los paneles. Azimut del techo 15 grados hacia el este y la inclinación del mismo es de 20 grados. Por lo tanto, serán nuestras variables de inclinación y orientación. Beta igual 20 grados, azimut o gamma igual 15 grados. Entonces, pasemos en limpio. La información geométrica propia de este proyecto nos la da tanto la latitud y la longitud, para este caso menos 32,84 grados de latitud y menos 68,77 grados de longitud, y el techo nos va a obligar a darle estas condiciones geométricas a la superficie de los paneles. O sea, el techo tiene 20 grados de inclinación, entonces los paneles fotovoltaicos tendrán 20 grados de inclinación. El techo está orientado con respecto, para nuestro caso, con respecto al norte geográfico, 15 grados, entonces nuestros paneles fotovoltaicos también tendrán esta orientación. Para poder llevar a cabo el proceso de dimensionamiento, es muy importante entender a este procedimiento como un balance, en donde lo que vamos a hacer es entender cuál es esa demanda de energía, entender cuál es la oferta de energía solar y a raíz de eso, de hacer un match entre estas dos cosas, vamos a obtener los resultados del dimensionamiento. Por ello es de vital importancia comprender y delimitar cuál es esa demanda, porque no hay una sola opción para resolver este tipo de situaciones. Y recordemos que estamos frente a un sistema de inyección a red, no a un sistema fotovoltaico off-grid, con baterías. Esto no es para alimentar circuitos puntuales, esto es para entregar energía en paralelo con la red, ya sea aguas adentro de la vivienda o hacia la red en general. La oferta de energía tiene que ver con la disponibilidad de energía solar en el plano de captación, que va a ser el plano en donde van a estar apoyados nuestros paneles fotovoltaicos. Lógicamente que oferta de energía no solamente implica calcular correctamente la irradiación en el plano inclinado, sino también calcular correctamente las pérdidas por sombras debido a obstáculos. Una vez que comprendimos esto, también lógicamente entendimos cómo es el procedimiento de diseño, vamos a obtener los resultados buscados. Para poder dimensionar en un sistema fotovoltaico de inyección, tenemos que comprender previamente cuál es la lógica de intercambio de energía con la red. Y cuando digo lógica, es tanto física como comercial. Y aquí vamos a estudiar los tres casos más generales. Existen otros casos alternativos, pero aquí está más del 90% de los casos que existen en todo el mundo a la hora de intercambiar energía y dinero con la red. El primer caso es el net metering, el segundo caso es el net billing y el último caso es el feed-in tariff. En el primero
se hace un balance neto de energía, en el segundo se hace un balance neto de facturación y en el último lo que se hace es un cómputo de la energía inyectada por el precio de venta que tiene este generador distribuido. Comencemos. Conceptualmente, ¿qué es el net metering? Bueno, observemos primero este diagrama que tenemos aquí, en donde tenemos los paneles fotovoltaicos que producen la energía E sub FB, energía fotovoltaica, y en este caso el inversor realiza estas dos acciones: o inyecta aguas adentro de la vivienda o inyecta hacia afuera, o ambas cosas en simultáneo cuando se den las condiciones para esa situación. Veamos cómo funciona el net metering. En el caso del net metering se hace un balance neto de la energía tanto consumida como inyectada, y acá vamos a ponerle nombre a cada uno de estos parámetros. E sub FB es la energía que producen los paneles fotovoltaicos, o sea, es la energía que produce nuestro sistema fotovoltaico. E sub A es la energía autoconsumida por la vivienda, o sea, parte de la energía fotovoltaica que es autoconsumida, destinada a los consumos internos de la vivienda. E sub I es la energía inyectada a la red y es la que se contabiliza con este medidor bidireccional. Y E sub C es la energía consumida desde la red. Acá vamos a definir todos estos parámetros, los cuales algunos vamos a utilizar para net metering y otros vamos a utilizar para los siguientes modelos de intercambio. Aquí tenemos una tarifa de venta, que no es este el caso, una tarifa de compra, que sí es este el caso, una tarifa de compra mayorista, E sub C, energía consumida desde la red, E sub A, energía autoconsumida, E sub I, energía inyectada, E sub FB, energía producida por el sistema fotovoltaico, y E sub T, energía total consumida por la vivienda. Entonces, primero miremos esta curva que tenemos acá. Es la curva de potencia de la vivienda en función del tiempo, o sea, que la vivienda consume energía a esta tasa que es la potencia. Si nos olvidamos por un segundo de el desarrollo de la potencia fotovoltaica, o sea, de la curva roja, si la evitamos por un segundo, vamos a solamente ver esta curva negra y es cómo consume energía la vivienda. ¿A qué tasa, no? En el eje Y tenemos potencia y en el eje X tenemos tiempo. Ahora, cuando le superponemos la producción fotovoltaica, parte de la energía fotovoltaica producida del E sub FB es autoconsumida, o sea, el área amarilla es la parte de la energía fotovoltaica producida que autoconsumimos. Lógicamente, cuando la potencia fotovoltaica supera la potencia que se está consumiendo de manera instantánea en la vivienda, se inyecta lógicamente a la red porque la energía por unidad de tiempo, en este caso la potencia, no se puede destruir ni crear, tiene que ir a algún lado, o sea, va a una carga que encontrará en la red, o sea, estamos inyectando parte de esa energía a la red. Entonces, el área roja, que estoy delimitando ahora, es la energía inyectada a la red, o sea, que para este esquema y este gráfico, la energía fotovoltaica producida es igual a la energía que se inyectó más la energía que se autoconsumió. Y el área que está con color azul es la energía que consumió la vivienda y que tomó directamente de la red. Entonces, queda claro que la energía total es la que tomó de la red, E sub C, el área azul, más la que autoconsumió. Esa es la energía total que esta vivienda consume. O sea, ¿cómo consume esta energía la vivienda? Parte tomada de la red, parte la autoconsume. O sea, que en el sistema de net metering o de balance neto se hace justamente un neteo entre la energía consumida y la energía inyectada, y la diferencia es facturada a los valores establecidos por la distribuidora o la cooperativa, al valor de T sub C, que es la tarifa de compra. Se genera un crédito por la energía inyectada y en general se mantienen los pagos fijos y por conexión-distribución del total de la energía consumida en la red, más lógicamente los impuestos. O sea que acá hay una tarifa única, que es la tarifa de compra.
Pasando en limpio y haciendo un pequeño modelaje de las relaciones entre la energía y la tarifa, podemos ver que la energía total, como bien dijimos, es la energía consumida desde la red, el área azul, más la energía autoconsumida desde el sistema fotovoltaico, el área amarilla, y eso nos da la energía total consumida por la vivienda. Y también podemos concluir de este gráfico que la energía inyectada más la energía autoconsumida es efectivamente la energía que produce el sistema fotovoltaico, toda el área que está bajo la curva roja. ¿Y cómo es la facturación en el modelo Net Metering? Bueno, la energía consumida menos la energía inyectada por la tarifa de compra. Y de esta manera uno puede hacer las estimaciones pertinentes para prever cómo será el desarrollo económico de un proyecto. Generalmente, y esto es muy importante, con este tipo de modelo de balance neto, el usuario pretende generar con el sistema fotovoltaico la misma cantidad de energía anual que la energía que consume en su vivienda. Y de esta manera, en términos netos, esa vivienda está consumiendo cero energía. Es muy importante también comprender que no necesariamente hay un fase entre la tasa con la que produce un sistema fotovoltaico, o sea, cómo evoluciona la potencia a lo largo del día, a cómo evoluciona la potencia de consumo. No necesariamente estas áreas, momento a momento, tienen que coincidir, sino que lo que se busca es que en términos anuales, en valores agregados, coincidan los valores. Veamos ahora el sistema de Net Billing. Este sistema compensa los valores monetarios entre la energía consumida y la energía inyectada a la red. Ambos valores de energía con tarifas diferentes. Es totalmente distinto al modelo que vimos anteriormente. La energía consumida desde la red es facturada por la empresa de distribución a un valor determinado T sub C o tarifa de compra. O sea, lo que yo consumo de la red lo pago al valor de compra, que incluye el costo de generación, de transporte y el valor agregado de distribución, más lógicamente los impuestos. Pero la energía que yo inyecto, E sub I, no va a estar asociada a la misma tarifa, sino a la tarifa de compra mayorista que paga la distribuidora. O sea, en el sistema de Net Billing, la distribuidora no compra la energía a los usuarios distribuidos a un valor más elevado, sino que la compra al mismo valor que compra a su propio mayorista. Y esto tiene lógica porque si no, estaría desincentivando el mercado desde el punto de vista de la distribución. Entonces, si modelamos esto en una simple expresión de facturación, tenemos la energía consumida por la vivienda tomada de la red por la tarifa de compra menos la energía que inyectamos por la tarifa de compra mayorista. Esta es nuestra ecuación económica ahora a largo plazo. Con lo cual, si uno desea dimensionar un sistema para que esta facturación sea igual a cero, hay que hacer cuentas teniendo en consideración estas tarifas. O sea, si dimensionamos un sistema fotovoltaico intentando hacer cero la facturación del modelo de Net Billing, vamos a tener un sistema fotovoltaico mucho más grande que si dimensionamos para un sistema de Net Metering o balance neto. ¿Por qué? Porque como esta tarifa es menor que esta, deberemos inyectar más energía que la que consumimos para que todo esto se haga cero. Cabe destacar que tanto para el modelo de Net Metering como de Net Billing es necesario un medidor bidireccional que esté contemplando el flujo de energía consumida y el flujo de energía inyectada desde y hacia la red. Ahora veamos el último caso, que es el caso del feed-in tariff, en donde en este modelo de negocio, primero y principal, existe un medidor de venta y un medidor de compra. Entonces, cuando analizamos la gráfica, ya no hace falta superponer la potencia producida por el sistema fotovoltaico con la potencia de consumo de la vivienda. Para este caso, la energía consumida desde la red es la energía consumida total
y la energía inyectada a la red es la energía fotovoltaica en su totalidad. Ya no hay parte autoconsumida. Y esto es interesante porque toda la energía fotovoltaica se vende a una tarifa FIT o tarifa justamente Feed-in Tariff. Y por otro lado tenemos la tarifa de compra, dejando bien en claro que son dos negocios distintos si es que así se quisiera. Uno puede ser el negocio del ahorro y otro puede ser el negocio de la producción. En el mundo, este modelo de negocio es el que efectivamente hizo que se desarrolle mayoritariamente la potencia instalada a nivel mundial. Por el sencillo motivo de que uno puede estimar perfectamente cuánto será la producción de energía fotovoltaica a lo largo del año, y si conoce la tarifa puede tranquilamente calcular un flujo de efectivo, conocer la tasa de rentabilidad de un proyecto. Entonces hace que rápidamente sea fácil de dimensionar y fácil de estimar si esta producción de energía es suficiente para generar el repago deseado por el usuario. Entonces, pasando en limpio, tendremos una factura de compra que lógicamente dependerá de la cantidad de energía que uno consume por el precio de cada unidad de energía, y dependerá de cómo consumimos nosotros ahorrar o no en este ítem de compra, en este caso de energía. Y por otro lado tendremos la factura de venta, que no es ni más ni menos que la energía producida por el sistema fotovoltaico por la tarifa de venta que en cada país, provincia, estado, ciudad, cooperativa o distribuidora estará definido. Entonces aquí se ve bien claro que uno es el negocio de venta. Está bien claro que invertimos en un sistema fotovoltaico, hay un sistema de medición y facturación y vendemos. Esto incentiva al desarrollo de los negocios. Y por otro lado, consumimos. Entonces, uno puede no necesariamente ser bueno consumiendo, cooperativa o distribuidora estará definido. Entonces aquí se ve bien claro que uno es el negocio de venta. Está bien claro que invertimos en un sistema fotovoltaico, hay un sistema de medición y facturación y vendemos. Esto incentiva al desarrollo de los negocios. Y por otro lado, consumimos. Entonces, uno puede no necesariamente ser bueno consumiendo y ya saber cómo será el repago y la rentabilidad de un proyecto fotovoltaico de inyección. O sea, el sistema Feed-in Tariff no me obliga a mí a ser bueno consumiendo para tener un excedente y poder inyectarlo. Por lo tanto, en el caso de Net Billing tiene más incentivo tratar de autoconsumir la energía, debido a que vamos a ahorrar a la tarifa de compra, que es mayor que la tarifa del costo mayorista. Entonces es clave entender estos modelos de negocio. Para el dimensionamiento que vamos a realizar en este video, vamos a tomar como caso el balance neto o net metering, en donde tenemos un objetivo claro, que es producir a lo largo del año, mirando el número agregado, el número total anual. Vamos a tratar de producir lo mismo que consumimos a lo largo del año. O sea, esta visión sistémica y de establecer esta igualdad, de imponer esta igualdad, es la que va a dar los lineamientos para realizar los cálculos. Entonces, el tamaño del sistema fotovoltaico va a ser tal que va a producir la misma energía, E sub P, energía producida, que la energía demandada, E sub D, en términos anuales, ¿no? Obviamente que el sistema produce día a día y no necesariamente van a ser iguales la energía demandada y la producida en el día, pero sí vamos a buscar que esa igualdad se dé en los números anuales. Lógicamente que un sistema fotovoltaico va a producir tanto en función de su tamaño como en función de las variables del medio. H sub T, ya saben de qué hablamos, es la irradiación diaria media mensual en el plano inclinado. Esto hay que tenerlo en cuenta para cada mes. Y la temperatura ambiente, que es la que define las pérdidas del sistema fotovoltaico, mayoritariamente. Entonces, este es el modelo que vamos a utilizar para dimensionar. O sea, vamos a imponer
la igualdad de energía producida por el sistema fotovoltaico anual sea igual a la energía demandada por la vivienda también en términos anuales, para lograr un balance neto que dé como resultado cero. A partir de esta imposición vamos a encontrar el tamaño del sistema fotovoltaico, lógicamente también teniendo en cuenta las condiciones del medio. Entonces la idea sería: decime cuál es tu premisa de modelo de negocio, decime dónde está ubicado el sistema fotovoltaico y te diré cuál es el tamaño que necesitas para que se cumpla todo lo que acabo de decir. Entonces, vamos a estimar la demanda. La demanda, hay varias formas de establecerla. Una es agarrando la factura del último año y tomar ese número, y otra es haciendo una estimación si es que todavía no tenemos esos datos, porque recién nos mudamos o por cualquier otro motivo. Entonces vamos a hacer el ejercicio de establecer una tabla en donde definimos los consumos de cada artefacto y vamos a estimar un consumo promedio diario y una suma anual. Entonces, esta simple tabla se compone de distintas columnas o campos en donde cada una tiene un ítem. En el primer caso, la primera columna, tenemos los artefactos: heladera, notebook, lámpara, módem, lavarropas, radio, equipo de música, etc. Con ciertas cantidades, ¿no? 3 notebooks, 20 lámparas, un módem, etc. La potencia unitaria que tiene cada uno de estos dispositivos. La potencia total, que surge de multiplicar la cantidad por la potencia unitaria. Acá viene la estimación. Para obtener la energía consumida tenemos que hacer la multiplicación de potencia por tiempo. Y aquí tenemos, por ejemplo, para el caso de las 3 notebooks de 50 watts cada una, que suman 150 watts, multiplicada por 6 horas de uso diario, tenemos 900 watt hora día. O sea, la unidad de energía es watt hora, la unidad de tiempo es hora, la unidad de potencia es watts. No son lo mismo. Si eso lo hacemos para todos los ítems, podemos sumar al final la cantidad de energía promedio diaria, en esta estimación que hacemos, que consume esta vivienda. En este caso son 5,92 kWh día. Si esto lo multiplicamos por los días del año, vamos a obtener una suma de 2.161,7 kWh año. Esto es un dato medio. Importante tener en cuenta esto, porque estamos haciendo una estimación. Bien, ahora pasemos a estimar el recurso solar, la irradiación solar en el plano horizontal, para poder empezar a hacer cuentas. Para el caso de Argentina, contamos con la base de datos oficial de Gros y Gallegos, pero también se podrían tomar datos de estaciones meteorológicas, datos de la página de la NASA. En función de en qué país se realice este ejercicio, irán a buscar los valores de irradiación solar en la base de datos que corresponda. También se pueden usar múltiples bases de datos y hacer comparaciones al final de los resultados. Para nuestro caso, que estamos en la República Argentina y en la provincia de Mendoza, vamos a tomar de esta tabla los datos medios diarios mensuales de irradiación en el plano horizontal, evaluados en kilowatt hora metro cuadrado día, con la nomenclatura H sub H, que lo que nos quiere decir es que está en el plano horizontal, y la línea quiere decir que estamos hablando de un dato medio. Entonces, estos son los valores que nosotros estamos necesitando. Luego, para calcular cuánta energía disponemos en el plano inclinado, o sea, para nuestro ejemplo, en las condiciones en las que está el techo de la vivienda, su beta y su azimut, tenemos que o usar software o, por ejemplo, para el caso de Argentina, tenemos las tablas de transposición, que una vez localizada la provincia dentro del manual, lo que se debe hacer es encontrar la tabla, en este caso es las tablas R, donde tenemos 5 tablas por provincia, y en este caso la tabla 2 es la que indica un azimut de más o menos 15 grados, o sea, es nuestro caso, y aquí ingresamos con el beta, o sea, con el ángulo de inclinación del techo, para nuestro caso, y obtenemos esta serie de 12 coeficientes de transposición. Una vez que tenemos los datos del plano horizontal de la base de datos, los coeficientes de transposición, haciendo una simple
multiplicación obtenemos los datos en el plano inclinado. Fíjense que aquí, como lo indica el gráfico, para el plano horizontal tenemos la curva naranja y para el plano inclinado tenemos la curva azul. Aquí no se buscó maximizar la producción, sino se buscó cumplir con las restricciones del proyecto. Era copiar la pendiente del techo. Pero tranquilamente podría ser el caso en donde tenemos la libertad de orientar e inclinar nuestra superficie de captación y poder así buscar maximizar la producción anual. Recordemos que para los cálculos fotovoltaicos se debe hacer un pase de unidades con un concepto llamado hora pico solar, que no es ni más ni menos que un área equivalente al área que está bajo la curva roja, que es la curva de irradiancia, en donde debajo de esta curva de irradiancia tenemos la irradiación, y lo que se busca es un área equivalente en donde la potencia solar, de manera teórica, evoluciona desde que comienza el día hasta que termina, siempre a 1000 watts sobre metro cuadrado. Entonces, el ejercicio de calcular las horas pico solar lo que nos da es cuántas horas equivalentes con un sol de 1 kilowatt tenemos para un día de cierta irradiación promedio diario. O sea que 6,61 kilowatt hora por metro cuadrado por día equivalen a 6,61 horas de 1 kilowatt por metro cuadrado de potencia. El área bajo la curva tiene el mismo valor, lo que cambia es la forma. Y esa forma la hacemos cambiar a nuestra conveniencia. Fíjense que acá lo que hicimos es no cambiar la magnitud del valor, o sea, son siempre los mismos valores, lo que cambió es la unidad teniendo en cuenta esta premisa. Horas pico solar para condiciones de 1000 watts sobre metro cuadrado. Para poder avanzar con el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de inyección a red, es necesario conocer cómo es el modelo que explica el cálculo de producción de energía. Vamos a empezar por lo que tenemos aquí abajo, que es esta expresión muy básica, que lo que nos dice es lo siguiente: que la energía producida en un mes en particular es igual a la potencia pico en STC por las horas pico solares en STC medias para el mes Y por el PR para el mes Y por el número de días del mes en cuestión. Ahora bien, las horas pico solar lógicamente es H sub T, o la irradiación diaria media mensual en el plano inclinado, que ya lo definimos. Los días del mes va a depender del mes que estemos trabajando. La potencia pico es la que estamos buscando, pero tampoco conocemos la energía producida. Y acá está el nuevo concepto que se llama PR, que es el Performance Ratio, que penaliza el cálculo de la producción de energía sacándolo de sus condiciones de idealidad del laboratorio, sobre todo a los paneles fotovoltaicos. Recordemos que la potencia pico en STC es una condición pura y exclusivamente de ensayo con fines de estandarización y comercial. Entonces, este parámetro PR será un valor menor a 1 que va a penalizar esta cuenta teórica, haciéndola menor que si sucediera todo en condiciones de laboratorio, lógicamente. En este pequeño esquema podemos observar el símbolo eléctrico de un panel, el inversor, una central de transformación y la red. Si nosotros evaluamos acá la energía producida real, esta es la energía real que efectivamente produce la instalación, con la que produciría en condiciones de laboratorio, ese ratio que se forma entre la división de estos dos valores le vamos a llamar PR. Y lo que nosotros necesitamos es calcular este PR no de esta manera como se ve acá, sino esto era para definir su concepto. Lógicamente que el PR se puede calcular una vez que la planta ya está produciendo, se puede calcular el verdadero PR, pero lo que nosotros necesitamos, cuando todavía estamos en la etapa de dimensionamiento, es calcular el PR para introducirlo en esta expresión y ahora sí poder despejar la potencia pico en STC, porque para nuestro caso impusimos que la energía producida sea igual a la energía consumida por la vivienda. Entonces, este parámetro ya lo conocemos. Dicho esto, y para concluir, la energía producida en STC sería la potencia pico por las horas pico solar, y ahí se terminaría
la cuenta para un día, si lo quiero conocer para un mes, lógicamente tengo que calcular lo anterior multiplicándolo por la cantidad de días del mes. Pero sabemos que eso no sucede, que no siempre hay 1000 watts sobre metro cuadrado, que el panel no está a 25 grados centígrados y que la masa de aire que tiene que atravesar el sol no es en todo momento de 1,5. Para salir de esa idealidad aparece el PR, que penaliza estas condiciones y nos da los verdaderos resultados. Como les dije anteriormente, lo que debemos hacer es calcular el PR. Y el PR se puede calcular de la siguiente manera. Aquí vemos que tenemos una simple expresión donde hay términos que se multiplican, como B, C, D, E y F, y lo que está dentro del paréntesis tenemos A, que son un tipo de pérdidas que ahora vamos a ver, y P, que son las pérdidas por temperatura. Ahora, A equivale a la suma de 4 subítems A sub 1, 2, 3 y 4, que significan A sub 1, pérdidas por dispersión entre los parámetros de los módulos. No todos los paneles son iguales entre sí. Sabemos que el panel de menor potencia en una rama es el que limita la potencia total. Así que hay que tener en cuenta cierta cantidad de pérdidas por dispersión entre los parámetros de los paneles. A sub 2, pérdidas por efecto del polvo y suciedad sobre los paneles. A sub 3, pérdidas por reflectancia angular y espectral. Por esto que comentábamos anteriormente, la relación angular entre el panel y el sol cambia a lo largo del día. Y A sub 4, pérdidas por sombras entre paneles. B, C, D, E y F son otro tipo de pérdidas, como por ejemplo B son otro tipo de parámetros. Serían como parámetros de eficiencia, porque las pérdidas están acá. O sea, B es 1 menos pérdidas, con lo cual es un valor cercano a 0,95, 0,96, dependiendo de estas pérdidas. Por eso aquí aparecen directamente multiplicando. Son eficiencias. Para calcular B tenemos que hacer 1 menos las pérdidas en el cableado de continua. Para calcular C tenemos que hacer 1 menos las pérdidas en el cableado de alterna. Para calcular D tenemos que hacer 1 menos las pérdidas por disponibilidad. Esto tiene que ver con mantenimiento programado, etcétera, etcétera. Cosas que se pueden establecer de antemano para un cálculo conservador. E tiene que ver con el rendimiento del inversor y F tiene que ver con el rendimiento del seguimiento del punto de máxima potencia. El único punto que nos falta explicar son las pérdidas por temperatura. ¿Cómo se calculan conceptualmente estas pérdidas? Bueno, el panel es ensayado en condiciones de laboratorio, sobre todo en STC, y esto sucede a 25 grados centígrados. Entonces, el panel en su ficha técnica tiene que tener estos tres coeficientes, alfa, beta y gamma. El coeficiente de temperatura de potencia máxima, el coeficiente de temperatura de tensión de circuito abierto, el coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito. Estos parámetros lo que nos dicen son qué valor porcentual cae cada una de estas magnitudes por cada grado centígrado que me alejo del valor de ensayo. Por ejemplo, el coeficiente de temperatura de potencia máxima nos dice que la potencia del panel caerá por cada grado centígrado que me alejo de las condiciones de ensayo en 0,4%. Por ejemplo, el coeficiente de temperatura de tensión de circuito abierto nos dice que este parámetro de tensión de circuito abierto caerá en 0,31% por cada grado centígrado que aumente con respecto a la temperatura de ensayo. Por eso aquí vemos que las pérdidas de temperatura se calculan con esta expresión lineal sencilla, en donde tenemos este gradiente que es información del panel, la temperatura de la celda real menos la temperatura de ensayo. La temperatura de la celda se calcula teniendo en cuenta la irradiancia que está incidiendo en el panel en un determinado momento, la temperatura de operación de celda, esto tiene que ver con un dato del fabricante, y lógicamente la temperatura ambiente. Por suerte, esta es una relación lineal que hace que el cálculo sea sencillo. Cuando hagamos los cálculos medios mensuales, vamos a tomar un G de aproximadamente 850 watts para tener un valor conservador. En realidad se puede también tomar un valor medio de irradiancia que tendrá que ver con el valor medio de la campana que se forma a medida que evoluciona la potencia solar a lo largo del día. Lógicamente que se puede calcular la irradiancia media teniendo en cuenta el dato medio de irradiación
en el plano inclinado dividido la cantidad de horas efectivas de sol y podremos obtener un valor de irradiancia media. Para nuestro ejemplo tomaremos los siguientes valores para cada uno de estos parámetros. Para las pérdidas por dispersión de los parámetros entre módulos tomaremos 0,015. Para las pérdidas por efecto del polvo y suciedad tomaremos 0,03. Para las pérdidas por reflectancia angular y espectral tomaremos 0,02. Para las pérdidas por sombra tomaremos 0,04, lo que totaliza 0,105 para el parámetro A. Para las pérdidas por cableado en continua tomaremos 0,015. Para la parte de alterna tomaremos 0,02. Pérdidas por disponibilidad tomaremos 0,02. Pérdidas de seguimiento del punto máximo de potencia del generador tomaremos 0,02. Cabe destacar que son todos valores arbitrarios, pero que se toman generalmente para soluciones de partida. Aquí vemos que el cálculo de B no es ni más ni menos que 1 menos las pérdidas del cableado en parte de continua, y así para cada uno. Salvo el parámetro E, que es el rendimiento del inversor. Entonces lo que se puede hacer es confeccionar la siguiente tabla, en donde tenemos en la primera columna los días del mes, el mes, la temperatura media del mes en cuestión para la zona que estamos trabajando, la temperatura de operación de celda, que esto es un dato del fabricante, el gradiente o alfa, el cual para nuestro caso es de 0,004, la irradiancia media, la temperatura de la celda que es calculada, y de esta manera calculamos las pérdidas por temperatura realizando este cálculo. Luego, una vez que tenemos todos los parámetros, vamos a calcular el PR medio para cada mes. La confección de esta tabla no tiene mayores inconvenientes de cálculo. Como bien adelantamos anteriormente, la energía producida por un sistema fotovoltaico es igual a la potencia pico en STC de la instalación por las horas pico solar en STC disponibles en el plano de captación, para nosotros es H sub T, por el PR por la cantidad de días del mes en cuestión. Si sumamos la producción de cada mes, vamos a obtener la energía producida anual, realizando esta operación de sumar esta expresión resuelta para cada mes. Ahora bien, ¿cómo calculamos la potencia pico en STC de la instalación? Para nuestro caso, que elegimos como modelo de negocio el net metering o balance neto, le vamos a imponer a este modelo que la energía producida anual sea igual que la energía demandada anual por la vivienda. Entonces, de la expresión anterior, la energía producida anual la vamos a reemplazar por la energía demandada anual, que es el cálculo de la estimación de la demanda que ya realizamos. El PR ya lo calculamos, las horas pico solar en STC ya las calculamos, solo nos queda despejar la potencia pico en STC. Pero es muy importante, al momento de llegar a este punto, haber comprendido por qué impusimos esta igualdad, por qué llegamos a obtener esas horas pico solar y no otras, por qué se calculó el PR de esa manera y teniendo en cuenta esos parámetros y no de otra forma. ¿Por qué? Porque de esa manera es como va a cambiar el resultado de esta potencia pico que estamos buscando. Si recordamos del momento que hicimos el cálculo de la demanda de energía, teníamos un valor de 2161,7 kWh año. Nosotros vamos a imponer esta igualdad y vamos a querer que nuestro sistema fotovoltaico produzca la cantidad de energía que demanda esta vivienda. Realizando esta tabla que tenemos aquí, en donde tenemos los meses, los días del mes, la irradiación diaria media mensual en el plano horizontal, la irradiación diaria media mensual en el plano inclinado, las horas pico solares evaluadas en hora, que no es ni más ni menos que el mismo módulo de esta magnitud, o sea, la magnitud en sí misma con otra unidad, haciendo las suposiciones que hicimos anteriormente. El PR, que surgió del cálculo que realizamos teniendo en cuenta todas las pérdidas por temperatura y una elección de módulo previamente hecha. La potencia pico, aquí tenemos la energía demandada, ahora calculada mes a mes y corroborando que en términos anuales dé exactamente lo mismo que hicimos al principio.
Y lo que tenemos acá es la energía producida. O sea, para calcular esta energía producida, lo que se hizo fue utilizar la expresión de energía producida para el mes sub I. Pero para ello debemos con esta expresión que tenemos aquí, que era la potencia pico por las horas pico solar por el PR por la cantidad de días del mes en cuestión. Y acá, en el sumando final, tenemos que ir corroborando que la potencia pico elegida sea capaz de satisfacer el balance anual. Acá es interesante ver que el balance anual puede coincidir y no necesariamente van a coincidir las producciones mensuales. En donde más se acerca, para el caso que estamos trabajando, es para los meses donde sucede el equinoccio. Luego, como podemos ver acá arriba, la energía producida habrá momentos que es superior a la demanda y habrá momentos que es inferior a la demanda. Pero la suma total anual es igual. ¿Por qué? Porque es lo que le impusimos al modelo para realizar el cálculo. La potencia pico que satisface esta igualdad, para nuestro caso, es de 1,55 kW pico. O sea, acabamos de llegar a un valor de potencia pico que satisface las condiciones de cálculo que le establecimos a nuestro problema, teniendo en cuenta todas las premisas que venimos citando desde el principio. Recomendamos ampliamente que puedan realizar la sistematización de esta tabla en una planilla básica de Excel para poder ir haciendo las pruebas que les permitan obtener este tipo de resultados. También, si esto ya lo tienen elaborado, luego solamente podrán cambiar las condiciones de irradiación y temperatura para el sitio y poder resolver otros casos que tengan como desafíos en su vida profesional. Lógicamente que para casos más evolucionados es recomendable utilizar software, pero a la hora de utilizar un software, el software va a hacer estas cuentas adentro, con un poquito más de detalle quizás, pero va a hacer estas cuentas. Entonces, es muy importante por parte del diseñador entender la matemática que está detrás de cualquier software de cálculo fotovoltaico, que dicho sea de paso, es tan simple como lo que estamos viendo aquí. A lo sumo tendrá algún que otro paso más. Por suerte, las relaciones de cálculo en los sistemas fotovoltaicos mayoritariamente son lineales, con lo cual son cuentas de multiplicar, sumar y restar. Ahora bien, para poder calcular la cantidad de paneles debemos elegir un panel, o sea, hay que tener previamente seleccionados por lo menos 2 o 3 opciones para hacer pruebas. Entonces, nosotros sabemos que la potencia pico total calculada, necesaria para que se dé esta igualdad de energía producida anual con energía demandada anual, es de 1,55 kW pico. Esa potencia es el producto de una cierta cantidad de paneles por la potencia unitaria de ese panel en cuestión. A nosotros nos interesa lógicamente despejar la cantidad de paneles, y la cantidad de paneles va a ser el resultado de realizar esta operación, la potencia pico total obtenida en el cálculo dividido la potencia pico unitaria del panel elegido. Para nuestro caso vamos a elegir este panel de 260 watts pico de potencia en STC. Fíjense que acá dice claramente que esta potencia es evaluada en STC con estos parámetros eléctricos: tensión de circuito abierto 38,2 volts, corriente de cortocircuito de 8,9 amperes, tensión en máxima potencia de 30,7 volts, corriente en máxima potencia de 8,47 amperes, la eficiencia del módulo 15,98%, y estas son las mismas características pero en NOx. A nosotros nos interesan las condiciones en STC. Por lo tanto, es clave elegir marca y modelo para seguir avanzando. Para nuestro caso, cuando hacemos esta división, recordemos acá que la potencia del panel es 260 watts, lo que es igual a 0,26 kW pico. Cuando hacemos esta división, el resultado es 5,97, que obviamente redondeando son 6 paneles. O sea, 6 paneles cumplen con los cálculos que venimos realizando. Entonces, hemos logrado concluir al desarrollo de una instalación fotovoltaica on-grid. Fíjense que lo importante es determinar lógicamente la cantidad de paneles.
los paneles son el generador de energía, son los que se van a encargar de producir esa energía que nosotros estábamos buscando, la cual fue impuesta como igualdad con la demanda de energía anual de la vivienda. Luego, el resto de componentes, cables, inversor, estructura, son todos componentes que van a generar no solamente costos, sino que disipación de la producción de la energía. Para este caso se elige un inversor de 1,5 kW, también se podría elegir otro, pero bueno, para redondear hasta esta etapa que era el cálculo del generador fotovoltaico y la cantidad de paneles. Estos paneles para este inversor se deben conectar en serie y la potencia pico de este sistema es de 1,56 kW pico. La tensión en circuito abierto es de 229,2 volts, la corriente de cortocircuito es de 8,9 amperes, la tensión de máxima potencia es de 184,2 volts y la corriente máxima potencia es de 8,5 amperes. La energía producida lógicamente es igual a la energía demandada en términos anuales de 2161,7 kWh año. Lógicamente lo que queda después de esto es el cálculo de las protecciones tanto en corriente continua como corriente alterna. Y de esa manera ya se puede poner en marcha nuestro sistema fotovoltaico, el cual estamos prácticamente en un 90% seguros de que producirá esta energía. Es más factible que no se cumpla la demanda de energía por parte de la vivienda que la producción de la energía fotovoltaica, si es que colocamos todos los parámetros correspondientes a el sitio en cuestión.